Buenas noches, amados hermanos. Vamos a comenzar el culto especial cantando, alabando a Dios, ¿no? Vamos a cantar un himno. 192, sin Cristo no tengo nada. Himno número 192, sin Cristo no tengo nada. Sin Cristo no tengo nada. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo voy por la vida como un barco sin timón. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven a aceptarle hoy, oh Cristo, oh Cristo, sin ti, nada soy. Sin Cristo mi alma está muerta. Sin Cristo esclavo yo soy. Sin Cristo no hay esperanza, mas con Él yo salvo soy. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven a aceptarle hoy, oh Cristo, oh Cristo, sin ti, nada soy. Sí, vamos a cantar otro himno, himno número 47, Jesús es mi Rey soberano. Sí, himno número 47, Jesús es mi Rey soberano. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su nombre. El Rey me ve cual hermano, el Rey me imparte su amor, dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria, y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. Jesús es mi amigo anhelado,
feliz por él. Si vamos a cantar un himno más, el himno número 183, Gracia Admirable. Himno número 183, Gracia Admirable. Oh, gracia admirable dulce es, que a mí, pecador, salvó. Perdido estaba yo, mas vine a sus pies. Fui ciego, visión me dio. La gracia me enseñó a temer, del miedo libre fui. Cuán bella esa gracia fue en mi ser, la hora en que creí. Peligro, lucha y tentación, por fin los logré pasar. La gracia me libró de perdición y me llevará al hogar. Después de años mil de estar allí, en luz como la del sol, podremos cantar por tiempo sin fin las glorias del Señor. Amén. En esta noche vamos a alabar hasta aquí. Muy buenas noches con todos los hermanos, los ministros. Hoy última noche, ¿no?, del culto especial. Por la gracia de Dios hemos tenido 2 noches de mucha bendición, compartiendo, también, ¿no?, viendo cómo se está trabajando, ¿no?, en las diferentes áreas. De verdad es una gracia que los ministros, ¿no?, nos visiten aquí en La Paz, y que no sea la última vez, ¿no?, sino poder realizar más este tipo de actividades. También visitar las diferentes iglesias en Bolivia. Si están esta noche en el culto especial, vamos a invitar al diácono Wilber Ríos, quien va a orar por el culto. Adelante, diácono. Usted mismo, Señor, ha reunido a sus ministros, Señor, de toda Bolivia, para compartirnos su palabra, Señor. Realmente, Señor, usted nos da de su gracia, nos cuida cada día, Señor, con su palabra. También, Señor, usted nos está guiando también con su siervo, Pastor Andrés. Señor, en este tiempo queremos recibir el corazón de Dios, Señor, mediante sus siervos, a los siervos de cada sus esposas, Señor, te cuide
su salud también de cada uno. Usted cuide su vida espiritual, Señor. Sabemos que usted está también dirigiendo en cada lugar las iglesias, Señor, de Bolivia. Nosotros estamos tan agradecidos, Padre, porque de verdad, mediante sus siervos, nosotros podemos alimentarnos de su palabra. Señor, la promesa que usted nos da, Señor, mediante el siervo Pastor Oxopar, Señor, que nosotros, Señor, solamente debemos mirar, Señor, la cruz, Señor. Padre, en este tiempo también usted dio una promesa a su siervo, Señor. Padre, por favor, ayúdenos en este tiempo para poder, Señor, que muchas personas, Señor, puedan recibir la salvación. Muchas personas, Señor, puedan entender este bendito evangelio, Señor. En este tiempo también, Señor, le damos las gracias por este tiempo que usted nos está dando, Señor. Este tiempo tan precioso, Señor, para poder escuchar su palabra. Gracias, Señor. Ayúdenos, Señor, en esta noche también preparar nuestros corazones, este mismo, su siervo, Señor, su palabra. Y su palabra, Señor, podrá entrar en cada uno de nosotros y trabajar, Padre. Señor, en este tiempo también muchas personas, Señor, están necesitando este evangelio. Gracias, Padre, por darnos esta oportunidad de escuchar a sus siervos, Señor. Gracias por toda la iglesia, Señor, por todos los siervos. Así en esta noche le damos las gracias, Señor, orando en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios, este tiempo, ¿no? Estamos escuchando la palabra con los ministros y también nos permite tener la reunión, ¿sí? Y también que los hermanos están participando a través de las plataformas de Zoom, Facebook, YouTube, y también se están conectando a través de la antena satelital Tupac Katari, ¿no? Y de verdad es de mucha ayuda que los hermanos compartan y sobre todo inviten para que muchos puedan recibir la salvación. Entonces, esta noche vamos a pasar al tiempo de las presentaciones. Tenemos 3 partes de las presentaciones. La primera parte está a cargo de los seminaristas, ¿sí? Hoy también han preparado 2 acapelas y los vamos a recibir con fuertes aplausos, ¿sí? Ellos nos van a interpretar Hakuna Munguka Mawewe y Ebenezers.
Buenas noches, ministros y hermanos. Estamos muy agradecidos al Señor por este precioso tiempo de mucha bendición. Sí, muchas gracias a los seminaristas que han cantado dos acapelas, sí, con dos acapelas que son muy tradicionales en el continente africano. Ahora tenemos una presentación especial, ¿no? Y esto va a cargo de los ministros, nos van a interpretar dos alabanzas, Maranata, anhelo trabajar por el Señor. Por favor. Sí, ahora sí, por favor. Vamos a recibir así con fuertes aplausos a los ministros que nos van a interpretar dos alabanzas, a Maranata y anhelo trabajar por el Señor. Aplausos, por favor. Sí. Una vez más vamos a recibir, sí, con fuertes aplausos a los ministros. Aplausos, por favor.
Sí, muchas gracias. Una vez más vamos a dar, por favor, fuertes aplausos. Sí. Dios nos permite, ¿no?, un precioso tiempo, última noche, pero aún así Dios grandemente va a trabajar en Bolivia, ¿sí? Y esta noche también tenemos al grupo Canto de Esperanza y ellos también nos van a interpretar 2 alabanzas, Bendito eres y Clama a mí. Por favor, vamos a recibirlos, ¿sí?, con fuertes aplausos al grupo Canto de Esperanza. Muy buenas noches, hermanos. Nuevamente estamos aquí para alabar el santo nombre de nuestro Creador. En esta noche vamos a cantar las alabanzas que pues hemos elegido para glorificar el nombre de nuestro Dios. Bendito tú eres, titula, y bendito sea nuestro Dios. Amén. Aquí en la tierra y hasta el último confín del universo. Alabado sea su nombre, glorificado sea su nombre. Él es digno de honra, gloria. Nuestro Dios.
noches, hermanos, y a los que nos están viendo también, ¿no?, a través de las plataformas. En esta noche nosotros estamos muy contentos de poder alabar a nuestro Creador. La siguiente canción titula Mi refugio. Nunca pensé amar, anduve en mi soledad, mas tu gracia fue mayor, me llenó tu amor, mas tu gracia fue mayor. Refugio a mi vida eres tú, seguro andaré, mas tu gracia fue mayor, me llenó tu amor, mas tu gracia fue mayor. Vida en mi ser, porque esperanza de vivir, porque tú eres vida en mi ser, eres la esperanza de vivir. Esperanza de vivir.
Sí, muy buenas noches. Para despedirnos, ¿Algún tema de su preferencia? Sí. Amén. En Cristo somos más fuertes. Amén. en este tiempo tan difícil de la pandemia, Dios ha cuidado a sus siervos. Me siento muy feliz, muy agradecido porque yo veo con salud a todos. Y eso es digno de gloria y alabanza a nuestro Señor. Me encuentro muy feliz, muy contento porque los veo saludables. Aunque quizás uno esté enfermo, ¿no? Pero esta misma noche se va a recuperar. Amén. Los que saben la letra, acompáñenos. Cuando sientas que todo perdió su sentido, siempre habrá un te quiero. Y siempre está Jesús en quien confiar. Cuando sientas que todo has perdido, no pienses en lo que has perdido, sino en lo que te queda por ganar. Serás feliz, dijo, en esta vida, pero antes te enseñaré a ser fuerte. Si algunas personas se alejan de ti, no te sientas triste, quizás es la respuesta de Dios a tu oración que le pediste. Señor, líbrame de todo mal. Amén. Ahora sí, otra vez. Cuando sientas que todo perdió su sentido, siempre habrá y siempre está Jesús en quien confiar. Cuando pienses que todo has perdido, no pienses en lo que has perdido, sino en lo que te queda por ganar. Serás feliz, dijo, en esta vida, pero antes te enseñaré a ser fuerte.
personas se alejan de ti. No te sientas triste, quizás es la respuesta de Dios a tu oración que le pediste. Señor, líbrame de todo mal. Amén. Bendito sea el Señor, este tiempo que nos permite compartir con todos sus siervos también. Que Dios los bendiga, amados siervos. Sí, muchas gracias al Grupo Canto de Esperanza. Vamos a dar una vez más, por favor, fuertes aplausos. Queremos agradecer en esta noche a todos los hermanos que nos están siguiendo, ¿no?, a través de las plataformas de Zoom, invitarles a que puedan activar sus cámaras. También agradecer a los hermanos que están conectados, ¿no?, a través del Facebook, YouTube y también a través de la antena satelital Tupac Katari, a través de la Radio Jerusalén, ¿no?, que día a día nos escuchan y también es una gran herramienta para que puedan escuchar el Evangelio. Esta noche hemos llegado a la parte más importante. Voy a pedir a todos los hermanos, ¿no?, que por favor puedan tomar la posición más adecuada y también sacar sus Biblias y juntos vamos a escuchar la palabra de Dios. ¿Está bien, hermanos? Amén. Amén. Vamos a invitar en esta noche al evangelista Rubén Huanca, quien está ministrando en el departamento de Cochabamba. Adelante, evangelista. Buenas noches, hermanos, hermanas. Sí, estoy muy asustado. Desde que cuando llegué estaba muy contento. Pero esa alegría se me terminó desde que vi el volante. Ahí vi, ¿quién es este? Así yo miré. Ay, Dios mío. Entonces no, estaba ya afligido. Mi mente estaba en blanco. ¿Qué voy a compartir? También me venía alguna palabra. Otra vez estaba en blanco. Así estaba estos días. Sí, qué bendito otros ministros. Esta noche quiero compartir también lo que yo había recibido. San Mateo capítulo 25. Desde el versículo 14 vamos a leer. San Mateo capítulo 25. San Mateo 25, desde el 14, vamos a leer. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor.
Después de mucho tiempo vino el señor de aquel siervo y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Hasta versículo 29. Cuando en mi vida normal, en mi vida de antes, yo era muy tímido, muy miedoso, y también en el colegio siempre estaba para exposiciones orales, siempre estaba yo atrás, así, ¿no? Último. Y también no me gustaba la lectura. A mí me gusta más práctica, algo de física, matemática, pero lectura no me gustaba. Pero después de recibir la salvación, Dios totalmente todo lo que no me gustaba me está haciendo pasar, y también en ese camino me tiene, ¿no? Por eso delante de ustedes estoy temblando así, ¿no? Siempre, ¿cuándo voy a superar este miedo? Así estoy, pero parece que nunca, ¿no? Entonces, ¿por qué no puedo ser como pastor? Él tranquilo comparte la palabra, pero de mí se va la palabra, y así estoy peleando conmigo mismo. Pero finalmente dentro de mi corazón estoy muy agradecido, ¿no?, con Dios. Después de recibir la salvación, Dios me ha guiado por otro camino. Nunca había planificado estar en el Evangelio, tampoco ni predicar, tampoco ni un día ser evangelista, nada. Todo eso Dios había tenido preparado para mí, cosas que nunca había imaginado. Yo pienso que así también a cada uno de ustedes, ¿verdad?, les ha guiado Dios por los caminos que no querían caminar, cosas que no imaginaban. Dios tenía preparado para ustedes, y va a seguir demostrándonos, ¿verdad? Va a seguir dándonos su gracia, su maravilla en nuestras vidas. Amén, hermanos. Una cosa yo podía aprender: ¿en qué consiste la vida de creencia? Cuando yo recibí la salvación, no tenía como mi propia decisión, porque en el mundo también había fracasado. Dios mismo me había hecho fracasar totalmente en todos los caminos. Entonces, cuando yo me encontré con el siervo de Dios, en aquel tiempo Pastor Juan Kim, por primera vez así yo tuve comunión de como 5 minutos, una comunión, porque yo participé al culto, era un seminario. Entonces luego pastor dice: quiero tener comunión. Entonces así me llamó, ¿no?, pastor. Entonces en mi vida ya Dios había trabajado ya. Dios me había mostrado que
para mí especialmente en el mundo no había esperanza. Eso yo tenía bien marcado ya. ¿Dónde es mi lugar? ¿Quién tengo que ser yo? Muchos avanzaban, pero yo siempre estaba quedando atrás. Entonces yo buscaba excusas, ¿no? ¿Por qué mi vida así? ¿Por qué no soy como mis compañeros avanzan? ¿Por qué no soy como esa familia que es feliz? ¿Por qué yo tengo que haber como nacido también en una familia numerosa? Así estaba buscando excusas, culpables. ¿Por qué tuvo que ser así mi vida? Pero después de recibir la salvación yo podía comprender, Dios así había permitido en mi vida. Entonces así participando en aquel tiempo, tuve comunión, ¿no?, con Pastor Juan Kim. Entonces él no hablaba mucho español en aquel tiempo. Entonces me pregunta, ¿no?, ¿qué haces, Rubén?, me dice. Entonces, sí, pastor, ahora yo estoy estudiando, así bien valientemente, aunque en mi estudio yo estaba totalmente fracasado, pero valientemente estaba diciendo, sí, pastor, ahora estoy estudiando. Sí. Entonces, pastor me escuchaba y luego, así estoy contando. Luego me dice, de repente me dice, hermano Rubén, en este mundo no hay esperanza. Venga a la iglesia y escuche la palabra. Otra vez me repitió, en este mundo no hay esperanza. Entonces, esa palabra que él me dijo exactamente coincidió con mi corazón. Porque el mundo mismo ya me había mostrado a mí, especialmente a mí, no hay esperanza para ti. Entonces, cuando escuché esa voz del siervo de Dios, ya coincidía. Entonces, desde ahí mi corazón, wow, ¿cómo este pastor sabe acerca de la vida? ¿O él sabrá que yo estoy así mal? ¿Cómo sabe exactamente? Pero luego yo entendí, él conoce el mundo del corazón, conoce cómo es en el mundo. No hay esperanza. Entonces, desde ese día mi corazón ya se conectó automáticamente con el siervo de Dios. Por eso yo podía descubrir la vida de creencia consiste en decir amén nada más. Ya, pastor, amén. Entonces en aquel tiempo ya luego terminó esa comunión y luego ya yo otra vez me perdí. Estaba en mis estudios. Luego pasando tiempo otra vez volví, en donde ya pastor Juan Kim ya no estaba aquí, sino se había quedado pastor Leonardo. Entonces ese día otra vez escuché la palabra y justamente estaba llegando también la palabra en 1 Corintios capítulo 1, versículo 21 hasta el 27, donde está hablando acerca de Dios escogió a los más viles, a los más inútiles, a los despreciados. Entonces esa palabra otra vez estaba llegando a mi corazón. Wow, la palabra está hablando de mí. Como si Dios mismo me estuviera hablando, así la palabra de Dios estaba llegando. Desde niño también mi madre me llevaba a la iglesia. Entonces la palabra, aunque los pastores compartían, pero no entraba, no sentía que Dios me estaba hablando. Pero cuando escuchaba en la misión, yo podía darme cuenta, Dios mismo está hablándome. La palabra estaba entrando en mi corazón. Y luego ya pasando el tiempo, así yo estaba congregando, ya había entendido el evangelio, pero no sabía qué era ser salvo. Entonces yo participaba los domingos al culto. Entonces apenas cuando ya pastor terminaba, oremos, entonces yo me escapaba en ese momento, me salía. Y luego otro domingo lo mismo, otro domingo lo mismo. No quería encontrarme, era muy tímido, creo que era en aquel tiempo.
No quería comunicarme, expresar mi corazón. Y un día, de repente, así, una noche, pastor me llamó. Ahora vamos a invitar para que ore hermano Rubén. Por primera vez así me sorprendió. Y primero él oró, ¿no? Luego invita, ¿no? Un hermano para orar. Entonces, ya vamos a invitar para que ore. En ese momento no sabía cómo orar. Algunas palabras que el pastor había orado, me acordé y repetí eso. Y luego, amén. Así. Y así Dios estaba trabajando en mi corazón. Luego, pasando el tiempo, ya pastor Leonardo en aquel tiempo ya tenía que viajar a Santa Cruz. Entonces pastor me dice, hermano Rubén, ¿por qué no vamos a Santa Cruz? Me dice. Pero yo tenía otros afanes. Tenía que presentarme, tenía que como inscribirme para seguir estudiando. Entonces el pastor me invita, ¿no? Vamos a Santa Cruz por una semana, me dice. Entonces yo automáticamente debería decir no. Yo tengo así, pero de mí estaba saliendo, ya pastor, vamos. Y luego en ese momento, ya dije ya. Entonces pastor, entonces prepárate, me dice. Entonces yo pensé que me iba a costear el pasaje. No tenía dinero. Entonces, ya pastor, voy a prepararme. Entonces, ¿tienes para pasaje? Me dice. Ay, no pastor, ¿para qué? Dije, ya. Yo pensé que me iba a costear él. Ya, ahora tienes que conseguir tu pasaje. Me dice. Dios mío, ¿de dónde voy a conseguir? Llegando a mi casa, me acuerdo a mis hermanas, supliqué, ¿no? Prestado. Hermanita, préstame, por favor, pasaje. Préstame dinero, no dije pasaje, préstame dinero. ¿Para qué quieres? Me dice mi hermana. Y me presta, ¿no? Ya está bien, te voy a prestar. Mi otra hermana, préstame. En aquel tiempo pasaje creo que era como 30 o 40 bolivianos a Santa Cruz. Entonces, eso para mí era harto. Entonces, apenas consiguiendo, así mis hermanas no sabían para qué yo estaba pidiendo. Luego con mi mochila, una mochila no me agarré, no llevé ni ropa, nada, sino lo necesario nada más. Así llegué a la iglesia y ya pastor me decía, ahora enseguida vamos a partir. Y así viajamos. Entonces en Santa Cruz, escuchando la palabra, más estaba confirmando la salvación. Más la palabra estaba llegando a mi corazón. Pastor Juan Kim también nos recibía con tanta alegría, bienvenido. Entonces durante como casi una semana, entre de día y tarde y noche, así pastor, estaba compartiendo la palabra. Y luego ya terminando el seminario, ya mi plan era volver. Entonces ya estoy esperando, ¿no? A pastor que me diga, ya vamos a volver, prepárate. Pero pastor se me acerca y me dice, ¿quieres volver? Sí, pastor, pero no tengo pasaje de vuelta. Entonces yo estoy pensando, no tengo pasaje, pastor, no tengo pasaje para volver. Entonces, queriendo escuchar, yo te voy a prestar y me devuelves, algo así. Pero pastor me dice, a ver, voy a consultar. Entonces fue a compartir con pastor Juan Kim. Y de repente me dice, quédate Rubén, me dice. No, pastor, no. Si hubiera tenido yo dinero, hubiera dicho, no, pastor, no, me vuelvo con usted, pastor. Pero no tenía. Entonces sobre ahí también pastor Juan Kim viene, hermano Rubén, te invito a vivir conmigo. Entonces otra vez, aunque mi corazón quiere decir no, pero mi boca estaba diciendo, sí, pastor. Entonces ya, solucionado. Ya pastor Leonardo se vino. Yo me quedé. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? No podía comprender. Pero de mi boca estaba saliendo, ya pastor, amén pastor.
Y luego ya pasaba el tiempo y pastor Juan Kim en aquel tiempo como tipo seminario, ¿no? Para que yo no me aburra o para que no quiera volver, así nos empezó a enseñar. Entonces en aquel tiempo me encargaba todas las prédicas, vas a transcribir en la computadora. Entonces supuestamente yo era un estudiante que debería saber, ¿no? Transcribir todo eso, pero ni siquiera sabía encender la computadora. ¿Cómo se enciende esta computadora? Pastor me llevó a su sala, a su cuarto, tiene su computadora, transcriba. No sabían de dónde se encienden, totalmente estaba perdido. Pasó como 10, 15 minutos, pastor volvió, ya empezó, yo seguía ahí buscando. Tonto me quedé. Ay, hermano, me dice, y me lo encendió y ya, ahora avance. Y no sabía transcribir. Pastor, pasando como una hora, viene y me dice, ¿ya terminó? Y yo apenas estaba ahí. Y de repente se me cambió en modo coreano. Peor todavía estaba. ¿Qué pasó? Así pasaba en aquel tiempo y supuestamente era así como universitario, estudiante, pero Dios, ante el siervo de Dios, me convertía tonto. No sabes nada. Y el pastor estaba, creo, decepcionado, ¿no? Por mí. Pero por lástima o para que esté ocupado, seguía diciendo transcriba, pero así estaba, a medias. Desde aquel tiempo así Dios me enseñaba, tan inútil eres, tan inútil. Pasaba una semana, 2 semanas, y de repente el pastor decía, ya, ahora vamos a edificar iglesia porque hemos recibido donación. Entonces un hermano había donado una parte de su terreno. Bien, ya yo quiero salir de acá, por lo menos conocer Santa Cruz. Entonces así de Cuarto Anillo Banzer fuimos hasta Plan 3000. Entonces allá teníamos que dormir y todo, ¿no? Entonces yo soy de La Paz, ¿verdad? Era de La Paz. Aquí no hay ni un mosquito ni una lagartija, no hay. Pero en Santa Cruz, lagartijas, ¿no? En la noche sale por los techos así. Y cuando estábamos durmiendo, de repente así que se caía encima de nosotros. Uy, no podía dormir toda la noche ahí. Y también la calamina estaba hueco y cuando llovía goteaba así. Entonces teníamos que tapar, movernos. Entonces así pastor nos enseñaba, ¿no? Entonces nos hizo hacer zanjas para poner cemento, simiente. Entonces nosotros feliz, contento con la carroza del hermano así, íbamos a buscar piedras. No hay piedra allá, no hay piedra en Santa Cruz. Íbamos a buscar de las plazas y toda la mañana y hasta mediodía para almorzar, nomás volvíamos. Y preparando, comprando materiales, estábamos trabajando. Entonces ya acabamos, echamos cemento y luego pastor, luego al día siguiente dice, no, vamos a cambiar el plan. No vamos a levantar pared porque aquí hace calor. Entonces vamos a hacer como pilares, solamente vamos a levantar y techo, así sencillo. Bueno, hemos tapado esas zanjas y luego hemos plantado maderas gruesas, ¿no? Entonces luego, pasando unos 2 días, estábamos avanzando, luego dice otra vez, no, mejor vamos a hacerlo más con piso, no de esta manera. Otra vez teníamos que sacar tierra y otra vez continuar. Entonces en mi corazón se levantaba gran murmuración. Rubén, ¿qué estás haciendo? Al menos yo nunca había trabajado gratis. ¿Qué estás haciendo? Así un corazón, un pensamiento me visitaba. Por lo menos, si quieres trabajar así de construcción, entonces
en otro lado ganando dinero, pero aquí no va a ser así, va a ser así, no va a ser así. Así finalmente no terminamos, levantamos creo a medias y no hemos terminado de echar nada. Y luego ya llegó la noticia de que pastor va a haber rotación y pastor se va a Paraguay y nosotros nos quedamos en aquel tiempo con evangelista Sergio. Entonces no podía entender qué pasó. Entonces un pensamiento llegaba: me parece que yo fui engañado. Me parece que yo fui como estafado. Así estaba viviendo. Y luego viviendo con el pastor en aquel tiempo, con el evangelista Sergio. Luego vivimos un tiempo en la iglesia, compartiendo, visitando. Y luego nos mandó a Villa El Paraíso. Allá estábamos viviendo con mi compañero, como 4 meses. Era monte en aquel lugar. Entonces yo no estaba acostumbrado a vivir en el monte, tenía mucho miedo. Pero así Dios entrenaba, ¿no?, nuestro corazón. Pasando tiempo, ya de repente así salíamos a predicar, ¿no?, al mercado mutualista. Entonces yo tenía a mi compañero grandote. Algunos conocen, hermano Bernabé. Con él salíamos a predicar. Entonces él compartía, pero yo no podía predicar. Me anotaba, pero no me salía nada. Entonces yo mucho miraba, no, ¿yo qué estoy haciendo? No soy para este camino yo. Y de repente un día, ¿qué pasó? Estábamos compartiendo a una señora. Entonces esta señora, siempre nuestra presentación era: ¿quiere escuchar 10 minutos palabra de Dios? Entonces sí, 10 minutos se volvía media hora, 1 hora, o a veces menos también, ya se levantaba. Entonces a la señora dijimos, ¿no? Entonces la señora nos aceptó. Pero de repente cuando estaba escuchándonos, así la señora nos miraba, así de pies a cabeza, nos miraba, con pena creo. Y de repente ella decía: ¿tú no son de la iglesia de los chinos? Así nos dice. Entonces, sí, nuestro pastor es coreano, no es chino, coreano. De repente la señora nos dice: joven, van a tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque los chinos están llevando gente así inocente, ingenuos, así para ofrendar a Satanás, para sacar riqueza. Entonces esa palabra así nos dijo. Entonces un miedo entró: ¿de verdad? ¿O yo estoy siendo estafado? Entonces inclusive, ¿sabe qué dijo la señora? Ellos, los chinos, los del oriente, los coreanos, japoneses, son muy inteligentes, bien inteligentes. Hasta la Biblia ellos pueden escribir a favor de, para estafar, a favor de ellos. Entonces justo en mi Biblia había dicho: impreso en Corea. Dios mío. Entonces una gran duda entró en mi corazón. ¿Será que esta iglesia está engañando? Como haciendo creer que somos justos, pero ellos escribieron, entonces nos hace creer que somos justos. Mucho pensamiento así. Volví a la iglesia. Y en aquel tiempo Pastor Juan siempre nos recibía: bienvenido, ¿cómo les fue? Contento nos recibía. Pero en mi corazón yo ya había cerrado, ¿no? Miraba al pastor. Él parecía tan natural, pero él parecía tan natural. Pero él parecía tan natural, pero él parecía tan natural. Pero él parecía tan natural, pero él parecía tan natural. Pero él parecía tan natural, pero él parecía tan natural. Pero él parecía tan natural, pero él parecía tan natural. Pero él parecía tan natural, pero él parecía tan natural. Pero él parecía tan natural, pero él parecía tan natural. Pero él parecía tan natural, pero él parecía tan natural. Pero él parecía tan natural, pero él parecía tan natural. Pero él parecía tan natural, pero él parecía tan natural. Pero él parecía tan natural, pero él parecía tan natural. Pero él parecía tan natural, pero él parecía tan natural. Pero él parecía tan natural, pero él parecía tan natural. Pero él parecía tan natural, pero él parecía tan natural. Pero él parecía tan natural, pero él parecía tan natural. Pero él parecía tan natural, pero él parecía tan natural. Pero él parecía tan natural, pero él parecía tan natural. Pero él parecía tan natural, pero él parecía tan natural. Pero él parecía
Pero yo pensaba, tan actor sería para no demostrar así. No le saludaba, en tiniebla estaba así. No entraba la palabra. Lo único que quería, tengo que escaparme. Y ese corazón yo quería transmitir a mi compañero. Compañero, creo que estamos siendo estafados. Dos vivíamos, ¿no? Entre dos. Pero mi compañero tan natural también estaba. ¿Será que él es enseñado por el pastor? Así estaba en aquel tiempo. Pero escuchando la palabra otra vez estaba agarrando mi corazón. Entonces finalmente así Dios, por medio de la palabra, me hablaba, ¿no? Puede ser que la Biblia pueden escribir a su favor o pueden querer estafar, pero yo creo que existe un Dios verdadero. Ese Dios que creó este mundo, ese Dios que permitió la vida, la naturaleza, en ese Dios yo voy a creer. Puede ser que me traten de engañar, pero yo pienso que la salvación viene de ese Dios verdadero. Escuchando la palabra, así nacía en mí. Entonces otra vez la palabra me estaba agarrando, así me estaba quedando. Hasta ahora puedo entender. Dios estaba guiando mi corazón conforme a su voluntad. Aunque muchas veces quise volver atrás, pero Dios estaba agarrando. Por eso en mi corazón como tonto yo decía, sí, amén, sí. Entonces, la vida de creencia yo pienso, ¿no? Solamente creer la palabra de Dios, amén. Dejarse guiar nada más. Aunque venga situaciones, dificultades, aunque Satanás, hasta la Biblia puede engañarte que no es verdad, pero hay un Dios verdadero, amén. De ese Dios verdadero viene el perdón eterno del pecado. Así nos quedamos. Luego, pasando el tiempo, ya nos enviaron a Paraguay. A Paraguay. En Paraguay estábamos viviendo con mi compañero, en Paraguarí, casa de retiro. Entonces, pensando que allá estaríamos bien, pero llegamos al segundo día, ya empezar a trabajar. Allá estábamos predicando, nadie quería escucharnos a nosotros. Entonces, en Paraguay también. Otra vez ese pensamiento me visitó. Ahora sí que ya te trajeron de Bolivia hasta Paraguay. Ya poco a poco, así notablemente, así ya te están sacando del país. Ay, hermano, no quiero sembrar incredulidad en ustedes. Ustedes no son así. Pero así Satanás constantemente quería apartarme. Poco a poco ya te están sacando ya de tu país. Ahora de acá más fácil ya llevarte hasta China. Así era, así. Pero pastor, los hermanos, pero ellos no se darían cuenta de esto o serían como enseñados. Pero era mi pensamiento nada más. Hasta ahora yo puedo confirmar Dios cómo había levantado a su siervo, pastor Oxopar. Dios siempre levantaba cada cierto tiempo, ¿verdad? Por medio de un siervo guiaba a Dios al mundo. Por Moisés, por Josué, por los reyes, por los jueces. Entonces, en este tiempo también, claramente Dios me mostraba, Dios levantó a su siervo, pastor Oxopar, para guiar al mundo entero. Amén. Entonces, la bendición de Dios viene por medio de Dios, Jesucristo, su siervo, los pastores, hacia la iglesia, a los hermanos. Así la bendición de Dios llega a nosotros. Amén.
Por eso ustedes no sean incrédulos como yo. Solamente, amén, déjense guiar. Quiero buscar otro versículo. Libro de San Juan, capítulo 3. Versículo 30. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Ya, Juan el Bautista dijo esta palabra. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Entonces, la voluntad de Dios, ¿qué es? Cada uno de nosotros tiene su forma, su manera. Tiene también su sabiduría, su plan. Entonces, ¿qué es lo que tiene que suceder? Poco a poco, la palabra de Dios tiene que ir matando nuestras costumbres, hasta nuestra cultura, nuestra estrategia, nuestro pensamiento. Poco a poco, todo tiene que ir muriendo. Amén. ¿Y quién tiene que crecer? Dice, Él dice, Jesucristo. Entonces, ¿cuándo la felicidad puede llegar? ¿Cuándo la felicidad puede alcanzar en nuestras vidas? Cuando muere Rubén y Cristo se establece grandemente. Cuando la palabra de Dios domina mi corazón, cuando la palabra de Dios crece grandemente, entonces yo puedo ser muy feliz. Pero con mi propio ser, con mi pensamiento, con mi incredulidad, no puedo ser feliz. La vida de creencia, la palabra tiene que ser superior a nosotros. Amén. Entonces va a alcanzar la felicidad. Pero mucho porque sufre. Ya San Mateo capítulo 13, como dice, venid a mí, todos los que estáis cansados, trabajados, venid a mí, y yo os haré descansar. Pero esa palabra no se cumplía en mi corazón. Aunque estoy en el Evangelio, pero ¿por qué tengo tanta dificultad, tanto sufrimiento? Aún yo estoy vivo. Aún está completo, entero, Rubén. Aún la palabra no es superior. Por eso yo aún estoy sufriendo. Pero es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Tiene que morir nuestras costumbres. Estas mañanas, 2 mañanas, nosotros escuchábamos conferencia para la familia. Recién estoy valorando, perdón. Recién estoy escuchando porque ya verdaderamente necesito escuchar. Pero yo antes decía, esposa, tú tienes que escuchar. A mi esposa no me empujaba. Pero Dios ahora me hace ver, tú también necesitas. Porque por medio de mis hijos, Dios quebranta mi corazón. Entonces yo pensando que con la palabra, solamente con la palabra puedo guiar, pero no es suficiente. Necesito también conocer el mundo del corazón, también acerca de la familia, acerca de el corazón de los hijos, la relación que tiene que haber entre hijo, padre, cosas que está surgiendo en el corazón de mi hijo. Muchas veces yo con mi fuerza nada más quiero guiar a ellos. Entonces mi hijo, cuando yo vivía en Caranavi, era bien como extrovertido, ¿no? Mi hijo. Le nombraron inclusive guía del curso, así. Pero cuando ya llegamos a Cochabamba, de repente mi hijo se apagó. Ya tiene vergüenza, ya no quiere hablar, ya no quiere responder. Entonces cuando el profesor está preguntando, no quiere responder. Entonces me enojo yo, ¿no? Hijo, responda. Pero mi hijo no quiere presentar sus tareas. Entonces yo con mi fuerza quiero enseñarle, hijo, así.
pero no funciona. Los hermanos de La Paz son muy benditos. Tienen a Samón y Luz, que da conferencia de educación de la familia. Bien interesante. Yo, escuchando esas conferencias, una cosa podía descubrir. Wow. Inclusive la forma de matrimonio, una pareja, cómo vive en Bolivia, cómo educa a sus hijos, la cultura que tenemos, wow, está equivocado. No es como estamos establecidos. Totalmente estamos equivocados. Así me vino. Wow. O sea, estamos viviendo en una forma de vida falso. No tiene un final feliz. Wow. ¿Cómo así? Pero ¿quién se da cuenta de eso? Nadie se da cuenta. Para todos parece normal. Tantas situaciones surgen en la familia con los... Entonces, escuchando esas conferencias, Dios me mostraba hasta la cultura de La Paz, cultura de Bolivia, hay que cambiar. ¿Pero se puede cambiar? No se puede cambiar, pero hay una manera, por medio de la palabra. Amén. Por medio del evangelio se puede cambiar. Pero muchos hermanos no quieren botar su pensamiento. No, yo soy así, así estoy. Solamente recibieron la salvación y acerca de la vida de creencia no se da cuenta. Piensa que inclusive algunos hermanos, corazón de algunos hermanos, yo veía que tiene esa costumbre de como pertenecer a una iglesia, tener una religión. ¿La voluntad de Dios es tener una religión? No. ¿La voluntad de Dios es pertenecer a una iglesia? Tampoco. La voluntad de Dios es encontrar el perdón del pecado, que la familia pueda recibir la salvación. Amén. Eso es la voluntad de Dios. Ya vamos a volver. Vamos a buscar primero Segunda Reyes. Segunda Reyes, capítulo 7. Versículo 20. Y le sucedió así porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. Ya aquí en este capítulo está hablando acerca de el príncipe de Samaria. A Samaria había llegado gran hambre. Ustedes se acuerdan, ¿verdad? Hambre. Entonces 4 leprosos estaban fuera de Samaria, todo el pueblo de Samaria estaba cercado y también está alrededor los sirios. Entonces el hambre había llegado en gran manera hasta a punto de comer sus propios hijos, hasta ese extremo. Entonces, ¿cómo está el corazón del pueblo de Samaria? Está quebrantado. Cuando ustedes, alguna situación les llega, alguna enfermedad, alguna aflicción, entonces, ¿quiere creer fácilmente o se pone duro ante Dios? ¿Ah? Ya, hermana, ¿cree? Entonces, ¿qué va a decir? Amén, ¿sí o no? Yo voy a creer. A los hermanos también, en todo este tiempo, de repente, así algún familiar enferma, ¿no? Entonces, ese momento llama, ¿no? Lista, puede visitar a mi familia. Sí, ¿dónde vive? No, está en hospital. Entonces, ¿en hospital cómo está? Está enfermo.
o está con COVID. Otro hermano igual, desde Argentina estoy llamando, evangelista, ¿puede visitar a mi familia? Sí, deme la dirección, ¿dónde es? No, tal hospital, me dice. Entonces yo también tengo miedo, ¿no?, de ir al hospital. Ay, no, yo también tal vez me voy a contagiar. Entonces, cuando así las personas están en esa situación, ya parece que ya por desesperación nomás ya dice, ay, sí, sí, amén, amén, pero no entra la palabra. Entonces, mire, cuando el pueblo de Samaria estaba afligido, quebrantado, debería aceptar la palabra de Dios. Pero este príncipe, aunque Dios hablaba la palabra por medio de su siervo Eliseo, pero no creía, menospreciaba la palabra de Dios. Él decía, si Dios abriera las ventanas, ¿va a suceder así? No creo. ¿Qué dijo ante esa situación? ¿Qué dijo Eliseo? Voy a leer versículo 1. Segunda Reyes capítulo 7, versículo 1. Dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina 1 siclo, y 2 seah de flor de cebada 1 siclo, a la puerta de Samaria. Ya Dios está dando la gran solución. Dios ya no soporta ver quebrantado a su pueblo. ¿Cómo hasta el extremo de hasta comer hasta sus hijos? No, ya voy a dar misericordia a mi pueblo, al pueblo de Samaria. Entonces Dios, ¿cómo nos da la solución? Por medio de su palabra. Amén. ¿Y qué nos dice a nosotros? Oíd la palabra de Jehová. Así es la manera de solucionar de Dios. Oiga la palabra de Jehová. No dice busque, no dice salga y enfrenta al enemigo, sino escucha la palabra. Pero, ¿qué dice el príncipe? Versículo 2. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Ya Dios ya dijo la solución, ya dio su palabra. Ahora le toca al pueblo de Israel, quiere salir de esa situación, pero cuando tiene que aceptar la palabra, tiene que aceptar la solución de Dios, cuando tiene que el pueblo aceptar la bendición de Dios, otro corazón se forma, especialmente en ese príncipe. No creo. No, ¿cómo puede ser así? ¿Cuál es la verdad? La verdad, no hay alimento, eso es. ¿Y quién está a nuestro alrededor? Los sirios. Pero de repente la palabra dice, no, mañana habrá alimento. Hay veces no tiene lógica la palabra de Dios con la situación que está sucediendo. Este príncipe, muy fuerte, muy incrédulo. Él quiere creer viendo. Pero ¿qué es creer en Dios? Sin ver. Si Dios dice, mañana va a haber comida, entonces, amén. Esa es la vida de creencia. Amén, hermanos. Pastor constantemente dice, Dios me dijo que soy justo, por eso yo soy justo, dice. Pero las personas, no, quiere ver en sí mismo buena actitud, buena manera, buena persona. Quiere ver que cambió, pero eso nunca va a suceder. Si Dios nos dice que somos justos, nosotros por eso somos justos. Amén. Pero este príncipe no, dice. Ya el versículo 20, entonces, ya finalmente dice, murió, dice, atropellado. Entonces, ¿por qué murió este príncipe? ¿Por hambre? Porque el pueblo, ¿qué dice? Porque el pueblo le
atropelló. Entonces, ¿por qué murió? Atropellado, ¿sí o no? Amén. No, por no creer la palabra. Por no creer la palabra, él murió. Aunque su situación es de pedir misericordia, pero de su corazón, ¿qué sale? No, no quiero creer. No, no puede ser así. Ya en este tiempo también Dios, como afligió al mundo, ¿verdad? Por medio de la pandemia. Entonces, del corazón de las personas, ¿qué debería salir? El aceptar la palabra de Dios, pero cuando compartimos, aún no quiere escuchar la palabra de Dios. Aún no quiere creer. Tan duro es el corazón del hombre. Por eso llega sufrimiento. Este príncipe murió no por hambre ni por ser atropellado por el pueblo, sino porque él no creyó la palabra de Dios. Por eso murió. ¿Por qué las personas van a ir al infierno? Porque hicieron malas cosas. Nosotros visitando a los penales, todos piensan que son malditos porque mataron, porque abusaron, porque violaron. Por eso yo voy a ir al infierno, por eso soy maldito. Por eso también con ese pensamiento le encarcelaron. Pero ¿por qué uno va a ir al infierno? Por no creer la verdad, por no encontrar el evangelio. Pero la religión de este mundo, hasta inclusive las leyes de este mundo, otra cosa nos está hablando. Por eso, hermanos, sufrimiento viene por no creer la palabra. Creamos la palabra. La palabra puede ser superior a la situación. La palabra sea lleno en nuestro corazón. Amén. Entonces va a llegar la felicidad. Pastor nos compartía acerca de estos siervos que recibieron 5 talentos, 2 talentos y 1 talento. Entonces esto yo siempre estaba compartiendo así, pero para los hermanos. Pero estos días escuchando, exactamente estaba descubriendo mi corazón. Mi corazón. Este tiempo también en la iglesia de Cochabamba estamos buscando, ¿no?, terreno. Y habíamos encontrado ya uno, pero no había dinero, por eso perdimos. Entonces en aquel tiempo estábamos tan quebrantados los hermanos. Ay, ¿por qué perdimos? Entonces los hermanos pensaban, porque no hay dinero. Pero luego buscando encontramos otras opciones. Entonces otra vez ya Dios nos mostró, pero otra vez no había dinero. Entonces otra vez va a perder. Ya nosotros teníamos que hacer contrato del anterior terreno, ya esos días. Pero cuando de repente diaconisa María me llama, ¿no? Evangelista, tengo malas noticias. Uy, a mí no me gusta escuchar malas noticias. Malas noticias, me dice. ¿Qué pasó? ¿Alguien se enfermó? ¿Qué pasó? De repente ya el señor del terreno ya no quiere vender. Uy, así a lo vacío quedamos. Otra vez tenemos que empezar. Ya habíamos soñado, ¿no? En ese terreno. Tiene planta baja y primer piso, ¿no? Y en un costadito así. Y todo era espacio grande, cómodo y también apropiado. Entonces, conversando, teniendo comunión con pastor, ya vamos a comprar. Y también todo un costado, así es como techado, media agua. Entonces yo ya estaba soñando, ¿no? Pedimos al dueño hacer como culto al aire libre. Entonces nos aceptó. Entonces con los hermanos nos fuimos a esa casa a limpiar todas las telarañas, polvos. Y el dueño nos abre la puerta, entren, limpien, nos dice. Use el agua, nos dice, todo use. Y se va él y nos deja limpiando. Y yo con todo mi corazón estoy con manguera, todo
todo limpiando toda la pared, porque mucho tiempo había estado abandonado. Hasta el techo, así al tumbado, limpio para tener culto, y ya luego va a ser de nosotros. Entonces no estoy limpiando en vano, mi fuerza estoy invirtiendo yo. Así me estoy mojando, no me importaba. Hicimos culto el día domingo y el dueño, use toda el agua, nos dio toda la libertad. Y cuando la noticia llegó, el dueño ya no quiere vender, entonces nos utilizó para vender a otra persona, nos hizo limpiar todo estaba desastre, hemos barrido, hemos limpiado el piso, todo bien bonito, ya va a ser nuestro. Todo ese sector es techado con media agua, bonito, de madera bonita, material también bien. Yo ya estaba soñando, sí, puede ser oficina de IYE, oficina de CLF, oficina de régimen, oficina de allá, cocina de las hermanas, abajo la sala de niños, así ya todo estaba planificando. Cuando escuché esa noticia, ya no quiere vendernos, todo, cero quedamos. Así Dios nos entrenaba el corazón, y ahora finalmente otro terreno nos está mostrando, y los pastores, cómo no, por la iglesia de Cochabamba también están orando, ¿no? Pero siempre del corazón de los hermanos queremos tener ya no en Anticrético, queremos tener terreno, casa. Pero cuando Dios nos presenta, se cambia el corazón. No podía entender. Algunos ya no quieren, otros quieren, algunos ya no quiero, muy caro. ¿Por qué no compramos algo barato? Entonces, pastor nos dirigía, ¿no? En aquel tiempo, pastor Juan Park. Entonces, presentamos 3 opciones, ¿no? Uno así, más económico y también más pequeño, otro también así, más grande y también más caro. Entonces, pastor nos dice, compren el más grande y el más caro. Así nos dice. Entonces, cuando así nos dice, ¿qué deberíamos decir nosotros? Amén. Eso es recibir guía, queremos recibir guía. Pero cuando pastor nos dice así, ya del corazón sale otro pensamiento. No, eso no. Entonces yo también me estaba como, no sabía cómo decidir también, no sabía cómo avanzar. A veces mirando el corazón de los hermanos y la ganancia y su condición económica de los hermanos, yo quería estar con los hermanos. No, muy caro, pastor. Pero una cosa yo podía ver, Dios quiere algo grande para la iglesia de Cochabamba. Porque centro, ¿sí o no? Centro de Bolivia. ¿La tienen envidia? Los pastores, diferente vista. Cochabamba puede ser centro, entonces necesita amplio. Aunque no escuché eso, pero así yo podía sentir el corazón de ellos. Quiere grande. Pero de mi corazón, chiquito nomás. Y el corazón de los hermanos, también chiquito. Entonces, mirando, al menos estamos en pandemia. Algunos no tienen ni trabajo fijo. Sus negocios también fracasaron. Mirando eso, yo también quiero decir, mejor algo pequeño. Pero si yo así me uno con los hermanos, ¿qué significa eso? Maldición. Por eso yo me uní con el pastor. Pastor quiere grande, entonces grande vamos a comprar. Pero ¿de dónde vas a salir dinero? ¿De dónde? ¿De dónde? No importa de dónde saldrá, pero Dios quiere grande, entonces grande vamos a comprar. Entonces así mi corazón estaba uniéndose con el pastor. Entonces algunos hermanos también, este evangelista habrá convencido seguramente al pastor. Yo, ¿cómo puedo convencer al pastor? Pastor, yo le envío solamente muestras. Y pastor, orando, teniendo comunión con los pastores, recibiendo guía, consejo, nos dice, compre este grande. Ya, eso tenemos que comprar. Pero otro pensamiento estaba levantándose.
Cuando Dios trabaja, cuando Dios quiere que avance, también Satanás fuertemente desanima, fuertemente hace calcular, Satanás fuertemente hace mirar la situación. Cuando Dios trabaja. Pero cuando no hay trabajo de Dios, entonces Satanás también descansando, tranquilo. Hermanos, ese debe darse cuenta. Yo pienso que en la iglesia de La Paz también, ¿no? Se está orando, el pastor está buscando terreno, los hermanos. Dios también presenta un terreno grande, entonces hay que avanzar, ¿sí o no? No tiene que mirar de dónde va a salir. Fácil pues para pastor decidir, pero ¿de dónde va a salir el dinero? No, Dios va a proveer, amén. Dios va a bendecir. Muchas iglesias, muchas empresas tienen grandes edificios, terrenos. ¿Cómo la misión puede tener pequeño? En este tiempo también muchas iglesias están cerrando, ¿no? Muchos pastores han fallecido también y así quedaron abandonados, sus hermanos, sus miembros. Entonces Dios quiere rescatar muchas almas, amén. Por eso así nosotros estamos avanzando y también pedirle, ¿no?, su oración para que Dios también pueda permitirnos esa gracia y pueda trabajar en todo Bolivia, amén. Entonces así estos siervos, aunque recibieron talento, pero los dos primeros siervos salieron y trabajaron. Pero el último siervo recibió el talento, directamente le escondió bajo tierra. Entonces esa palabra estaba reflejando cómo tú estás viviendo. Vos teniendo el evangelio, cómo Dios está permitiendo maravillosamente, pero no quiere recibir esa gracia, quiere esconder nada más. Estos dos siervos que recibieron 5 talentos y 2 talentos salieron, trabajaron. También ellos tienen sus obligaciones, también tienen situaciones, pero ellos se conectaron con el Señor, con el amo. Cuando aparentemente estar ocupado en la iglesia, aparentemente vivir sirviendo a la iglesia parece pérdida. No, yo tengo también mis planes. Si yo me enfoco en generar, en doblar la ganancia del Señor, entonces voy a abandonar todo lo mío, ¿sí o no? Pero el secreto estaba que ahí mismo estaba la ganancia de ellos también. Entonces, por medio de la ofrenda, por medio de las ofrendas decididas, por medio de la compra de terreno, yo podía ver, Dios quiere prosperar a los hermanos. Dios quiere levantar, pero no puede descubrir a algunos hermanos. A otros hermanos también descubre, creyendo la palabra, se une y avanza. Amén. Dios quiere prosperar. No quiere que vivan siempre en la situación, sino entrar en el negocio del Señor, en la voluntad de Dios. Ahí está la prosperidad. Amén. Sí, así quería compartir esta noche. Sí, muchas gracias. Vamos a orar. Gracias, Padre. Te agradezco tanto, Señor, como nos has permitido esta comunión, también este encuentro con los ministros, los hermanos. También estamos muy agradecidos por tu obra en la Iglesia de La Paz, cómo Dios ha trabajado. Asimismo también anhelamos en todas las iglesias Dios pueda bendecir y pueda darnos esa gracia, Señor. Te agradecemos, Padre. La Iglesia de La Paz, muy bendito los hermanos de La Paz. Así como la reina de Sabá decía, cuando visitó a Salomón, tus siervos son bienaventurados, porque escuchan todos los días la sabiduría de Salomón. La sabiduría de Salomón, la palabra de Dios, el evangelio. ¿Quién es bendito realmente? Las personas, nosotros que vivimos escuchando la palabra de Dios. Aunque tenga situación, tiene dificultad, pero su corazón entra en la promesa. Cuando nuestro corazón se sumerge en la palabra,
podemos recibir mucha bendición. Pero hay veces se levanta como este príncipe, no quiere aceptar la palabra de Dios, no quiere creer. Más fuerte es su manera, su vista, su experiencia. Pero la palabra de Dios, ahí estaba la solución. Padre, así también Dios nos guía cada tiempo por medio de su promesa y su palabra. Gracias, Padre, bendice a tus siervos, bendice Pastor Andrés Lim, su familia, todos los ministros en todas las iglesias. Padre, por favor, tu palabra también pueda llenar y prevalecer en el corazón de todos los hermanos, Señor. Así Dios levantará su iglesia, también su terreno, en cada ciudad, en cada departamento. Gracias, Padre, te agradecemos. Oramos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias al evangelista por compartir la palabra. Y hemos tenido, ¿no?, 3 noches de mucha bendición para nuestro espíritu, y esperando no volver a tener esta misma actividad en otra oportunidad, y otra vez compartir, ¿no?, juntamente con todos los ministros. Antes de culminar el culto especial de esta noche, quiero dar algunos anuncios. Tenemos, ¿no?, los estudios bíblicos con el pastor Oxupar todos los días miércoles y sábado, ¿sí? El Evangelio de San Juan a nivel nacional, miércoles a las 7 de la noche, sábado a las 6 de la tarde. Esto se transmite a través del canal Cristo TV. Pueden a señal abierta, ¿no? Es el canal 27. Pueden también descargar, si desean, en el Play Store. Ahí también está el canal de Cristo TV, y a través de ese medio poder escuchar también la palabra de Dios. También anunciar, ¿no?, que todos los domingos tenemos, ¿no?, el predicación dominical con el pastor Oxupar a partir de las 6:30 de la tarde. Los hermanos pueden invitar a sus familiares y juntos, ¿no?, para escuchar la palabra también a través de su siervo. También, hermanos, quiero informarles este tiempo, ¿no?, por la gracia de Dios, juntamente con los ministros, ¿no?, se ha estado viendo todas las áreas, cómo Dios está trabajando, ¿no? Son varias áreas, ¿no? Escuela Bíblica Soñadores, IYF, régimen penitenciario, CLF, Radio Jerusalén, ¿no?, a través de la antena satelital Tupac Katari, el grupo de staff también. Entonces nosotros, ¿no?, de verdad, a través de estas áreas estamos anunciando el Evangelio en diferentes lugares, ¿no?, con los hermanos, con los mismos siervos. Incluso los mismos hermanos y siervos también están viajando, ¿no?, a lugares donde tal vez no hay ministros, pero aún así queremos juntos compartir y seguir, ¿no?, con esta actividad. Y para esto, hermanos, se ha preparado, ¿no?, una cuenta bancaria. Esta cuenta más que todo va con una ofrenda de amor, ¿sí?, para el apoyo, para el desarrollo de las diferentes áreas. El número de cuenta es el 213-84-018 y está a nombre de diácono Jorge Parrado, esperando, ¿no?, que los hermanos también juntos ofrendemos, ¿sí?, una ofrenda de amor exclusivamente para el desarrollo del Evangelio. También, hermanos, todos los hermanos pueden hacer el servicio de ofrendas, también haciendo un depósito bancario en el Banco Unión. El número de cuenta es el 1-16364-840, ¿sí? La cuenta está a nombre de diácono Jorge Parrado. Esta cuenta es exclusivamente para el servicio de ofrendas y diezmos, ¿sí? Todos los hermanos también, ¿no?, echando nuestro corazón, podemos avanzar. También, hermanos, pedimos oración por todos los siervos que están en diferentes partes de Bolivia, por la gracia de Dios, hoy están, ¿no?, acá, y también por los hermanos, sí, que tal vez se encuentran delicados de salud. Juntos podemos orar también por los hermanos y avanzar. Sí, hermanos, muchas gracias, sí, de verdad ha sido 3 noches de mucha bendición, y esta no va a ser la última, sino vamos a seguir, ¿cierto?, haciendo este tipo de actividades. Muchas gracias, hermanos, y nos reencontramos en una siguiente oportunidad. Agradecer también a todos los que están conectados a través de la antena satelital Tupac Katari, también las plataformas de Zoom y también el Facebook y YouTube. Muchas gracias a todos los hermanos, muy buenas noches.